Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis todos y todas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Aprobado a la Primera con Elena. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las 7 faltas eliminatorias que más se repiten en el examen práctico de conducción. Si tú estás preparándote para la prueba, este tema te interesa muchísimo, ya que te va a marcar la diferencia entre aprobar o tener que volver a subir el examen nuevamente. Así que vamos a repasarlas todas, quédate conmigo hasta el final y con ello evitarás tener que volver a hacer un examen nuevo. Además, al final del vídeo te voy a dejar un consejo muy valioso que te va a ayudar a determinar cuál es el momento clave para decidir subir a hacer el examen práctico y tener una garantía de aprobado casi del 100%. La primera falta eliminatoria que más se repite en el examen práctico de conducción es no ejecutar adecuadamente el stop. Lo que me suelo encontrar pues son alumnos que van a examen con duda, no les queda del todo claro las tareas de la conducción. Y entonces a lo mejor se detienen en la línea del paso de peatones, o a lo mejor se van a detener correctamente, pero llegan muy rápido a la intersección y meten el morro en el carril que atraviesa. O a lo mejor se detienen correctamente, pero no había suficiente visibilidad y no hacen una doble detención. O muchas veces ellos creen que han parado, pero no han llegado a detener el vehículo por completo y pasan haciendo como si fuese un ceda al paso. Entonces, os voy a poner 4 imágenes ahora, vamos a analizarlas todas para que sepáis 4 supuestos casos que os pudierais encontrar en la práctica y cómo deberíais de actuar ante cada uno de ellos. Analicemos lo que dice el Reglamento General de Circulación sobre la ejecución de los stops. Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención, o si no existe, inmediatamente antes de la intersección y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproximen. Si por circunstancias excepcionales desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar donde tenga visibilidad sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. Miremos a continuación cómo vamos a aplicar lo que dice la teórica en la práctica. En este primer supuesto me encuentro un stop en el cual tenemos una línea que nos marca el lugar donde tenemos que hacer la detención. Y además vemos que no hay nada que nos reste visibilidad. Por eso nosotros nos detendremos justamente delante de la línea sin pisarla, miraremos al lado del cual vienen los vehículos y cuando no venga nadie nos incorporaremos a la nueva vía. En este segundo supuesto, el stop también tiene línea de detención, pero es una de las situaciones que os suele confundir bastante, porque normalmente pues no sabéis si tenéis que parar en la primera línea o en la segunda. Yo a mis alumnos siempre les digo que la línea que está situada antes del paso de peatones pertenece al paso de peatones, es decir, te está marcando el lugar donde deberías de detenerte en el caso de que vinieran peatones solamente. Quiere decir que si tú necesitas hacer el stop y no vinieran peatones, la primera detención la tendrías que hacer siempre en la línea que está situada después del paso de peatones. En este tercer supuesto nos encontramos una intersección regulada por una señal de stop, pero que no tiene línea de detención. Entonces, en este caso, el Reglamento General de Circulación nos indica que debemos de imaginarnos la línea en la transversal de la intersección sin entrar dentro de la misma. Quiere decir que me debo de imaginar una línea justamente entre las puntas más salientes de los dos bordillitos, haríamos la detención allí sin meter el morro en el carril y luego avanzaríamos y nos incorporaríamos a la nueva vía. Quiero deciros que en este cruce, al igual que en el anterior, tenemos un paso de peatones con su línea. Y es muy típico que los alumnos hagan el stop en esta línea, que es pertenencia del paso de peatones, no pertenece al stop.
Entonces, nunca debéis deteneros en la línea que está antes del paso de peatones para ejecutar un stop, porque entre otras cosas no tiene ningún sentido, porque no se ve absolutamente nada del cruce y entre otras cosas porque esa línea no me indica el lugar donde debo de detenerme. En esta intersección, al igual que en la anterior, pues me encuentro un cruce regulado por una señal de stop que no tiene línea de detención. En este caso, el Reglamento General de Circulación me indica que debo de detenerme en la vertical sin invadir el carril que circulan los vehículos. Entonces, en cualquier supuesto de los anteriores y una vez que he hecho la primera detención, si no tengo visibilidad, avanzo un poquito y me vuelvo a detener donde tenga visibilidad. Incluso si me he vuelto a parar y no veo, tengo que hacer una tercera, pues también se hace, pero nunca podemos continuar la marcha sin visibilidad. También tenéis que saber que para que se considere hecho el stop a efectos de examen, siempre hay que detener el vehículo por completo y contar hasta 3. Contamos el 1, 2, 3 y después continuaremos la marcha. Recordad también que es imprescindible detener el vehículo por completo, que esto parece obvio, pero se corrige mucho en clases prácticas. Hay gente que en lugar de hacer stop, hace ceda el paso. La segunda falta eliminatoria que más se repite en el examen práctico de conducción es no ejecutar adecuadamente un ceda al paso. Me suelo encontrar alumnos que cuando se van acercando a una rotonda, pues a veces no viene ningún vehículo dentro de la vía circular y ellos se detienen, se paran. O a veces también pasa que vamos a franquear una intersección en la que los vehículos solamente nos vienen desde una dirección y a lo mejor ellos se ponen a mirar a la otra dirección. O también me encuentro que nos acercamos a un cruce en el que no hay nada de visibilidad y ellos van como una escopeta, súper rápido. O también me encuentro con personas que no saben qué marcha tienen que poner, depende de la situación, del ceda al paso que yo me encuentre, ¿vale? Entonces, ahora en la diapositiva siguiente os voy a poner las situaciones posibles que nos pudiéramos encontrar en la práctica. Os voy a explicar cómo tuvierais que actuar en cada una de ellas para que así lo hagáis correctamente, ¿vale? El artículo 151 del Reglamento General de Circulación define el ceda al paso como obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproximen o al carril al que él pretende incorporarse. Ahora os voy a explicar cómo aplicar la teórica en la práctica y las principales diferencias que presenta con el stop. En esta intersección podemos ver que nos encontramos un ceda al paso que no tiene línea de detención. Recordad que cuando las líneas están antes del paso de peatones, estas no pertenecen a la señal horizontal o vertical, sino que pertenece al paso de peatones. Por tanto, en este cruce yo no tengo definido el lugar donde tengo que detenerme. Por tanto, el Reglamento General de Circulación establece que en ausencia de línea de detención me la tengo que imaginar en la vertical del cruce. Pero la principal diferencia que presenta el ceda al paso con el stop está aquí. Y es que en el ceda al paso, si no vienen vehículos, nunca debo de detenerme, mientras que en el stop me tengo que detener siempre, vengan o no vengan vehículos para mirar. Por tanto, en esta intersección que nos encontramos en este video, podemos ver que parece que carece de visibilidad. En este caso, bajaríamos la velocidad muy despacito, iríamos a unos 10-15 km por hora como mucho. Conforme nos vamos acercando a la intersección, pondríamos la primera para ganar tiempo para mirar si vienen vehículos o no. Y en el caso de que no vengan vehículos, pues yo llevo una velocidad suficientemente reducida como para detenerme por si en el último momento veo que viene alguien. Franquearíamos el cruce muy despacito y una vez que me incorporo a la nueva vía, pues ya pondría la segunda. En esta rotonda podemos ver cómo sí que tenemos una línea transversal que me indica el lugar donde debo de detenerme en el caso de que tuviera que ceder el paso.
podemos ver cómo después del paso de peatones tenemos una serie de líneas discontinuas transversales que me indica el lugar donde yo haría la detención. A diferencia con el cruce anterior, en esta rotonda sí que tengo visibilidad. Por eso la marcha con la que debo de llegar será la segunda. Normalmente yo, a lo lejos, tendría que ir mirando para anticiparme qué es lo que voy a tener que hacer. Y normalmente las rotondas siempre nos acercaremos con la segunda velocidad. Tendría que ir valorando qué tantos coches hay, si vienen rápidos, vienen lentos, etc. En función de eso, pues ya decidiría si entramos en segunda o entramos en primera. Pero la norma general es que me acercaré siempre en segunda y ya valoraría sobre la marcha. Las 4 cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de ejecutar ceda al paso son: nunca debemos de detenernos si no vienen vehículos, porque a efectos de examen nos pondrán una falta eliminatoria porque se ejecutaría un stop en lugar de un ceda al paso, ¿vale? Luego, no debemos confundir las marchas. Tercera por primera, primera por tercera, cuarta por segunda, segunda por cuarta, que suele pasar a veces. O a lo mejor en un ceda al paso en el que tengo visibilidad entrar con la primera, o en un ceda al paso en el que no tengo nada de visibilidad entrar con segunda. Esas confusiones también os podrían costar el examen. Es muy importante mirar al lugar adecuado. Esto quiere decir que si los vehículos me vienen desde la izquierda y desde la derecha, pues yo tendré que ir mirando hacia los dos lados, izquierda, derecha, vuelvo a mirar a la izquierda, vuelvo a mirar a la derecha. Y así, para franquear el cruce con seguridad. Pero si los vehículos me vienen solamente de un lugar, pues no está de más que miréis a los dos sitios, por aquello de que hay muchos carriles de bicicleta, nos puede venir un patinete o alguna persona inesperadamente. Pero donde mayormente debo de enfocar mi visión es al lugar del cual vienen los vehículos, ¿vale? Quiere decir que si me vienen de la derecha, pues yo tendré que mirar de una forma más descaradamente hacia el lado de la derecha y a lo mejor una miradita más rapidita al lado de la izquierda, ¿vale? Claro, si yo franqueo una intersección desde que los vehículos me vienen de la derecha y yo miro muy descaradamente al lado de la izquierda y muy poquito a la derecha o nada a la derecha, pues evidentemente eso es súper peligroso y también os podrían suspender, ¿vale? Y otra falta típica que tendréis que tener en cuenta es la de franquear una intersección en la cual tenéis un ceda al paso a una velocidad muy alta, excesiva, para la situación de la que se trate. La tercera falta eliminatoria que más se repite en el examen práctico de conducción es no ejecutar adecuadamente los semáforos circulares para vehículos. Me suelo encontrar con errores del tipo pasar con un semáforo con la luz roja o meter un frenazo porque el semáforo se acaba de poner amarillo o rojo. O también me encuentro con errores de índole que no saben interpretar las flechas de los semáforos. Me encuentro también con errores de no saber dónde deben de detenerse adecuadamente para pararse, para cumplir la obligación de la luz roja. Y también uno muy frecuente es que muchos semáforos tienen una señal vertical de stop o ceda al paso y nos encontramos una luz verde y nosotros hacemos el stop. Así que os voy a explicar todas las situaciones posibles que os pudierais encontrar y cómo debemos de actuar en cada una de ellas. Os voy a explicar el truco infalible para no volver a saltar los semáforos en rojo. Imaginemos que vamos circulando por una vía general en la cual me voy a encontrar un montón de semáforos. Lo que nosotros tenemos que hacer es, justamente a la mitad de la calle, cuando estemos a una distancia prudente del semáforo, lo miramos, que es lo normal que suele hacer todo el mundo. Y luego, conforme nos vamos acercando al semáforo, siempre hay que mirarlo justamente antes
de volverlo a atravesar. Si tomamos esto por costumbre, nunca más vais a volver a saltar los semáforos. Por tanto, la regla es la siguiente. Siempre que vayamos por una vía en la que haya semáforo, los vamos a mirar 2 veces. Una vez a mitad de la calle y otra vez justamente antes de atravesarlos. El artículo 146 del Reglamento General de Circulación en el apartado C establece que una luz amarilla fija significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de la detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de seguridad suficiente. ¿Cómo aplicamos esto en la práctica? Pues tal y como os he estado explicando en la diapositiva anterior, si yo circulo por una vía en la que hay semáforos, a mitad de la calle le echamos una mirada. Avanzamos y no lo vamos a perder de vista, el foco de la luz. Entonces, si yo veo que me da lugar de detenerme cuando voy a pasar porque la luz se haya puesto amarilla fija, siempre y cuando yo no tenga que meter un frenazo en seco y parar de golpe, yo pasaría. De lo contrario, si tengo que meter un frenazo en seco y parar de golpe, y hay riesgo, sobre todo, de que el vehículo que viene detrás me pueda meter un golpe, entonces pues tendríamos que hacer una valoración, pero normalmente no nos vamos a parar porque hay un riesgo de colisión. Cuando nos encontremos un semáforo circular para vehículo con una flecha en su interior, el significado del color de las luces es el mismo, lo único que este se limita a la dirección hacia la que apunta la flecha. Por tanto, yo tendré que saber dónde tengo que posicionarme con antelación suficiente, porque hay unas flechas de selección de carril que pueda ser que condicionen lo que yo tenga que hacer. Esto ya lo veremos en otro vídeo. Y una luz roja pues significa que tengo que detenerme, una luz verde que tengo permitido el paso con prioridad y una luz amarilla fija que me debo de detener en las mismas condiciones que si de una luz roja se tratara, ¿vale? Por tanto, el significado es el mismo, pero se limita a la dirección hacia la que apunta la flecha. Sí que tenemos que tener en cuenta un detalle, y es que cuando yo me encuentre una flecha verde apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda, que significa que puedo avanzar hacia esa dirección y me voy a incorporar normalmente a una nueva vía, el Reglamento General de Circulación nos indica que cuando se encienda esta flecha verde y nosotros avancemos siguiendo la indicación de la misma, debemos de hacerlo con precaución, dejando pasar a los vehículos que circulen por el carril hacia el que nos estamos incorporando y no poniendo en peligro a los peatones que estén cruzando la calzada. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que una luz verde circular sin flecha en su interior significa que tengo permitido el paso con prioridad, cuando tengamos una flecha en el interior, el significado es el mismo, pero con el matiz de que tengo que ceder el paso a los vehículos de la vía transversal y en el caso de que haya peatones atravesando la vía, pues también les tendré que ceder el paso. En el supuesto en el que yo me encuentre un semáforo en verde con una señal de stop o de ceda al paso, tenéis que saber que hay un orden de preferencia entre señales y que en este caso pues operaría el semáforo en verde, ya que este se encuentra en la tercera posición. Y el stop o el ceda al paso, dependiendo que sea horizontal o vertical, estaría en la cuarta o en la quinta posición. Estaría por debajo del semáforo en verde. Por tanto, no debéis de ejecutar el stop en esta situación jamás, nunca. Otra cuestión distinta sería que la luz del semáforo estuviera amarilla intermitente. El significado de esta luz es:
Pues que yo debo de extremar la precaución, llegando incluso a ceder el paso si fuera necesario, y además no nos exime del cumplimiento de otras señales que nos obliguen a detenernos. Quiere decir que en el caso de una luz amarilla intermitente, como su significado ya nos indica que tenemos que ceder el paso y cumplir obligación de otras señales, pues en este caso sí que se aplicaría el stop y por tanto debo de detenerme para ceder el paso a los vehículos y luego reanudaré la marcha. En este último supuesto os voy a explicar el lugar donde tenéis que hacer la detención del semáforo, ya que hay muchos alumnos que les crea confusión o a veces se detienen donde no deben. Tenemos nuevas señales de tráfico. Una de ellas se llama Avanza Motobici, que es justo la que aparece en esta diapositiva. Este Avanza Motobici está destinado para que los vehículos de dos ruedas se detengan en la segunda línea de detención que está situada antes de la nuestra, justo la que aparece aquí en la flecha. Por tanto, nosotros siempre nos tenemos que parar en la primera línea transversal continua que está antes del semáforo. Ese sería el lugar donde nos tenemos que parar nosotros si vamos con un turismo. La segunda línea continua que aparece después de la primera, esta recuadro representa que es el Avanza Motobici, que es para que estos vehículos se detengan allí. Después de estas dos líneas continuas aparecen una serie de líneas transversales discontinuas que ya las explicaré en otro video. Pero normalmente suele estar destinado uno para peatones y otro para peatones y bicicletas. La cuarta falta eliminatoria que más se repite en el examen práctico de conducción es no ejecutar adecuadamente los giros a la izquierda. Me suelo encontrar con fallos, pues alumnos que quieren girar a la izquierda sin ceder el paso al vehículo que viene de frente. O a veces me encuentro con alumnos que hacen S's, no encaran bien el coche o quieren hacer el giro a la Indonesia. Algunos se abren muchísimo hacia el lado de la derecha, metiéndose en el carril contiguo porque se creen que llevan un tráiler en vez de llevar un turismo. Y otros alumnos que, si bien sí quieren cederle el paso al vehículo que viene de frente, pero cuando tienen que detenerse esta detención no la hacen adecuadamente. Bien porque se quedan encima de un paso de peatones o a lo mejor se quedan en el medio de un cruce cuando hay un damero amarillo. ¿Vale? Entonces yo en la siguiente fotografía os voy a explicar cómo se tienen que ejecutar adecuadamente los giros a la izquierda para que no cometáis este fallo en el examen práctico de conducción. Analicemos lo que dice el artículo 74 y 75 del Reglamento General de Circulación sobre las maniobras de giro a la izquierda. Primeramente, debemos de advertirlo previamente con suficiente antelación. Cerciorarnos de que la velocidad y la distancia de los vehículos que vienen de frente nos van a permitir hacer la maniobra sin peligro. Salvo que la vía esté acondicionada o señalizada para hacerla de otra manera, nos ceñiremos todo lo posible al borde izquierdo de la vía, en el caso de que sea de un solo sentido de circulación, o nos ceñiremos a la línea, al eje que separa los dos sentidos sin invadir el carril reservado al sentido contrario. En cualquier caso, la colocación del vehículo en el lugar adecuado se efectuará con la necesaria antelación y la maniobra en el menor espacio y tiempo posibles. Si el cambio de dirección es a la izquierda, se dejará a la izquierda el centro de la intersección a no ser que ésta esté acondicionada o señalizada para dejarlo a su derecha. Vamos a mirar cómo aplicamos la teórica a la práctica en las siguientes diapositivas. En el caso de la intersección que aparece en este video, podemos ver una vía en la que tenemos un carril por sentido y que podemos hacer el giro tal y como nos lo marca el Reglamento General de Circulación, en ángulo de 90 grados, dejando el centro del cruce a nuestra izquierda. Por tanto, nosotros iríamos colocando el intermitente, nos iríamos pegando al borde de la vía, la línea que separa los dos sentidos sin llegar a pisarla, iríamos valorando los vehículos que vengan de frente, en el caso de que vengan,
Y en el caso de que no vengan, pues podríamos hacer el giro directamente sin llegar a detenernos. Y tendríamos que colocarnos en línea recta, ángulo de 90 grados y giramos en línea recta. Es muy importante encarar bien el coche en nuestro carril para que cuando giremos pues no se haga un círculo, sino más bien lo que tenemos que ir buscando es hacer ángulos rectos, línea recta y línea recta. Porque si giramos haciendo un círculo, es justo el giro a la Indonesia que no se debería de hacer porque normalmente metemos ruedas en el carril del sentido contrario. Y claro, esto está prohibido y no se debe de hacer. Otra cosa distinta es el vídeo que aparece aquí, en el cual ya la vía me marca que tengo que hacer así el giro. Pero esto es por otra cuestión distinta, es por la infraestructura de la vía que está condicionada para hacerlo así, que en este caso lo tengo permitido por este motivo. Pero en el caso anterior, como es un cruce normal y corriente, pues hay que hacerlo en ángulo de 90 grados. Eso es importantísimo. Otra cuestión a tener en cuenta. No abrirnos hacia el lado de la derecha a la hora de hacer el giro a la izquierda, que lo hace muchísima gente. No es necesario, porque no llevamos un camión, es un turismo. Luego, normalmente cuando hacemos esta apertura al lado de la derecha, pues no miramos. Puede haber un vehículo que me esté adelantando por este lado, o en el caso de que tuviéramos una vía con más de un carril, pues que yo me meta en el carril de otra persona, ¿vale? Entonces, primeramente no hay ninguna necesidad y como segunda medida, pues en el caso de que lo llegara a hacer, porque tengo una vía muy pequeña, primero hay que mirar. Y si no viene nadie, entonces me desplazo, pero si viene alguien, no me debo de desplazar. Otra cosa a tener en cuenta, la detención para hacer el giro a la izquierda. Pues en un cruce en el cual yo no moleste en el centro, me puedo parar allí mismo, en el centro. Y cuando no venga nadie de frente, haría el giro. Pero hay algunas intersecciones que tenemos una cuadrícula amarilla que nos indican que si nosotros prevemos que nos vamos a quedar allí, pues que nos paremos antes. En estos cruces, los que son muy grandes, normalmente ya te dejan un pequeño espacio sin esta cuadrícula amarilla para que nos detengamos allí en el caso de que tuviéramos que pararnos para ceder el paso a los que vengan de frente. Y la última cosa a tener en cuenta, encarar bien el morrito del coche, ¿vale? Que cuando yo gire, meterlo en mi carril y no meterlo en el del sentido contrario. La quinta falta eliminatoria más típica del examen práctico de conducción es no guardar la distancia lateral de seguridad. Fallos relacionados con las distancias vienen de la índole. Por ejemplo, me encuentro un obstáculo en mi carril y yo tengo que desplazarme al otro para rebasarlo y a la hora de hacerlo me pego muchísimo al vehículo de delante. Cuando lo rebaso, paso muy cerca y luego me vuelvo y casi que lo araño. Otro supuesto en el que tampoco se guardaría la distancia es cuando a lo mejor quiero estacionar, cojo un vehículo como referencia y me pego mucho al espejo retrovisor de este vehículo y no guardaría la distancia correcta. Otro supuesto típico, pues es que a lo mejor voy circulando en progresión normal, mi carril es un poco más estrechito de la cuenta, tengo vehículos estacionados en el lado de la derecha y yo debería de desplazarme un poquito para abrir esta distancia de seguridad y no lo hago. Y sigo en mi misma trayectoria, así, a esta distancia de los espejos de los coches. Y otro supuesto muy típico es que a lo mejor sí que voy circulando en un carril que no es estrecho, es un carril normal, pero me encuentro con transportines de las motos que a veces sobresalen un poquito del lugar donde están estacionadas y tienen el transportín metido en mi carril. O me encuentro contenedores de basura que también sobresalen un poquito, o me encuentro vehículos que son más anchos que un turismo normal, están estacionados y tienen un poquito invadido mi carril. En estos casos en los cuales yo debería de ampliar esta distancia y no la hago y sigo en la misma línea recta. Entonces yo en la diapositiva siguiente os voy a explicar
los supuestos que nos pudiéramos encontrar en la práctica y qué debemos de hacer en cada uno de ellos para que no cometáis estos fallos en el examen. Referente a las distancias laterales de seguridad, el artículo 29 del Reglamento General de Circulación establece que como norma general y muy especialmente en curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías lo más pegadito a la derecha posible y manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad. ¿Cómo aplicamos esta teórica a la práctica? Este artículo viene a decir que siempre que hagamos un cruce con cualquier vehículo, esté en movimiento, esté detenido, hay que dejar una separación lateral suficiente de seguridad. La ley no establece unos metros exactamente, pero esta distancia lateral de seguridad se entiende que será aquella en la que no hay peligro, en la que no hay riesgo de colisión. Normalmente a mis alumnos les digo que tienen que dejar al menos 1 metro. Si dejan más, mejor. Pero esta distancia del metro nunca se debe de romper. Consideremos siempre que cogeremos como referencia la parte más saliente de nuestro vehículo, que será el espejo retrovisor y el obstáculo del que se trate. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar normalmente? Pues si vamos circulando en progresión normal, puede ser que haya vehículos estacionados y que sobresalgan del lugar del estacionamiento, o me encuentre contenedores que también sobresalgan un poco de su lugar, o algunos transportines de motos que se quedan un poquito salidos hacia afuera. Entonces, yo lo que debo de hacer es hacer una pequeña desviación hacia el lado de la izquierda. Normalmente no suele ser necesario invadir el carril contiguo, es decir, en mi mismo carril, si es un carril normal, que no sea estrecho, ya puedo hacer una pequeña desviación hacia el lado de la izquierda, rebasar el obstáculo y luego volvería otra vez al centro de mi carril. Otra situación que me pudiera encontrar, pues en vías en las que hay carriles estrechos, y si en el lado de la derecha me encuentro sitios de estacionamiento y vehículos que están allí estacionados y queda muy apretada el circular en mi carril, pues a lo mejor sí que es necesario pisar la línea que separa los dos carriles o incluso invadir un poquito el carril contiguo. En este caso prevalece la seguridad y tengo justificado el ir circulando encima de la línea o incluso meterme en el otro carril. Ojo, siempre respetando la preferencia de los vehículos que pudieran venir en el otro carril. Porque esto me pasa muchas veces en las prácticas, que vamos circulando y los alumnos se separan, no miran, de cualquier forma y de cualquier manera. Entonces esto no sirve, de cualquier forma y de cualquier manera no. Es haciéndolo bien, es decir, miro y en el caso de que no venga nadie, me desplazaría. Y si tengo que invadir el otro carril, pues también incluso pongo el intermitente. Pero cuando no venga nadie. Y en el caso de que venga alguien, ¿qué hago? Pues si viene alguien, tienes dos opciones. O pasas y romperíamos la distancia de seguridad, hay riesgo de colisionar el obstáculo en el lado de la derecha. O en el lado de la izquierda, que viene un vehículo, desplazarme. Entonces, si viene un vehículo, lo que tengo que hacer es detenerme, le dejo que pase y después yo reanudo la marcha, me abro, guardo la distancia de seguridad y después volvería otra vez a mi carril. Eso sería lo correcto. Segunda opción, me puedo encontrar un vehículo detenido en doble fila o un obstáculo en doble fila y que yo tenga que hacer un desplazamiento lateral al lado de la izquierda. Pues en este caso, como yo tengo que hacer una conducción preventiva, mirando a lo lejos con suficiente antelación para anticiparme, miro, señalizo y ejecuto. Eso implicaría no pegarme al vehículo que está delante. Hay que dejar unos metros de distancia con el vehículo que está delante. ¿Cuántos metros? Tampoco lo establece la normativa, pero esto depende. Si voy en vía urbana o voy en una vía interurbana. Pero si voy en una vía urbana, 10-15 metros de distancia con el vehículo que va delante. Para desplazarme al carril de la izquierda, pues sería idóneo. O si dejáis más, mejor. Cuanto más, mejor.
Pero menos de 10 metros, esa distancia no se debe de romper nunca, eso ya sería algo bastante peligroso. Luego, cuando me vuelva al carril por el que yo iba circulando, pues lo mismo, hay que dejar distancia de seguridad, nunca pasar pegados. Y el último supuesto que me puedo encontrar es el que voy a estacionar, quiero coger un vehículo como referencia y me coloco, ¿no?, con la referencia que me den en las clases. Normalmente espejo retrovisor paralelo con el otro espejito. Entonces, en este caso, pues lo mismo, esta distancia de 1 metro entre tu espejo retrovisor y el otro espejo retrovisor, pues se tiene que mantener, no se debe de romper. A lo mejor, excepcionalmente, puede haber algún caso en el que se tenga que romper, pues se hará muy despacito, con muchísimo cuidado y controlando, pero nunca de golpe y a lo loco. La sexta falta eliminatoria que más se repite en el examen práctico de conducción es no respetar las marcas viales. Quiero que sepáis que las marcas viales son muy poco respetadas por todo el mundo, por los que todavía sois unos aspirantes y por los ya conductores. Y quiero deciros que tienen una importancia capital en nuestra vida, porque puede suponer la vida o la muerte, ¿vale? Me encuentro fallos del típico atravesar cebreados o atravesar líneas continuas, o querer parar o estacionar en lugares inapropiados con líneas amarillas continuas, o querer estacionar un carga y descarga, querer estacionar en un vado, línea amarilla discontinua. Luego también me suelo encontrar de a lo mejor algunos alumnos que van en progresión normal y llevan muchísimo tiempo pisando la línea del borde de la vía o la que separa los sentidos de la circulación o los carriles. Y el último fallo, ¿vale?, cuando a lo mejor tenemos que hacer un stop, un ceda al paso o una detención de semáforo en rojo y atravesamos esa línea. Yo ahora os voy a explicar algunos supuestos que nos pudiéramos encontrar en la práctica y cómo deberíamos de actuar en cada uno de ellos. Pero desde aquí quiero dejaros una reflexión. Una de las cosas que más me duele en mis clases prácticas es que la gente no respete las marcas viales, porque son las señales menos respetadas de todas, ¿vale? Y quiero que sepáis, si imaginaros vais circulando en una carretera interurbana de velocidad máxima 90 km por hora y nosotros nos ponemos a hacer un adelantamiento prohibido con una línea continua, la muerte está garantizada. O sea que las líneas continuas son las señales menos respetadas y las que más importancia tienen, una de las que más importancia tienen. Así que desde aquí te animo a que las mires bien y las respete al pie de la letra. El artículo 170 del Reglamento General de Circulación, en su apartado G, define el cebreado como una zona marcada por franjas oblicuas paralelas enmarcadas con una línea continua y significa que ningún conductor debe de entrar con su vehículo o animal en la citada zona, excepto los obligados a circular por el arcén. Quiere decir que un cebreado es una zona que sirve para canalizar el tráfico. Nos indica por qué lugar tenemos que ir, en una dirección o en otra. De ahí la importancia de que no se pueda atravesar. El artículo 167 del Reglamento General de Circulación define la marca longitudinal continua consistente en una línea sobre la calzada que indica que ningún conductor con su vehículo o animal debe de atravesarla ni circular con su vehículo sobre ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de la circulación, circular por la izquierda de aquella. Y cuando la marca longitudinal constituida por dos líneas continuas adosadas, una a la otra, tendrá el mismo significado. La séptima falta eliminatoria que más se repite en el examen práctico de conducción es fallos relacionados con el estacionamiento del vehículo. Pues me suelo encontrar con alumnos que a lo mejor cuando se van a posicionar al lado de un vehículo se pegan mucho,
no guardan esta distancia lateral de seguridad, o me encuentro alumnos que a veces no saben para qué lugar tienen que girar el volante, entonces ponen volante para un lado, volante para el otro, coche para adelante, coche para atrás, coche para un lado, coche para el otro, sin mucha idea. O gente que va a marcha atrás con una escopeta muy rápido. La rueda de atrás que me sube encima del bordillo o que me rebota. O a lo mejor cuando estamos cuadrando el coche casi que le queremos dar al vehículo de adelante o casi que le queremos dar al vehículo de atrás. O una vez que he terminado el aparcamiento, dejar el coche salido del lugar o no dejarlo en medio y ocupar más de un espacio. O, por ejemplo, querer estacionar en un lugar prohibido. Bueno, yo ahora os voy a poner unas imágenes y os voy a explicar cómo tendríamos que hacerlo adecuadamente. Cuando me digan que busco un sitio para estacionar, lo ideal es que siempre tengamos un vehículo delante como referencia. A tener en cuenta que hay que guardar distancia lateral de seguridad, no pegarnos demasiado al vehículo. Detalles. Cuando demos marcha atrás tenemos que hacerlo siempre muy despacito, casi como si el vehículo estuviera parado, para que controlemos el vehículo, para que la rueda no nos rebote, para no subirnos al bordillo y también, pues, si por lo que fuera hubiera riesgo de chocar el coche de delante o de detrás, pues para que yo gane tiempo para verlo y para detenerme. Y después es muy importante que el examinador os vea que estáis haciendo las maniobras sabiendo lo que hacéis, es decir, que no estáis girando el volante sin sentido o dando hacia adelante y hacia detrás también a lo loco, ¿vale? Y por último, es importante dejar el vehículo ocupando un único espacio y cuando hayáis terminado dejar puesto el freno de mano y el punto muerto. Y ahí pues os esperaríais a que os dijeran lo siguiente que tendríais que hacer. Bueno, ya hemos repasado las 7 faltas eliminatorias que más se suelen cometer en el examen práctico de conducción. Espero que en las clases prácticas lo trabajes con tu profesor y en casa hagas una reflexión sobre las cosas que acabamos de comentar en este vídeo. Consejo. Quiero que sepáis que en las clases prácticas me encuentro con un elevado número de alumnos que a veces crean una dependencia del profesor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que van esperando que el profesor les diga todo. Pon la primera, pon la segunda, mira para acá, mira para allá. O incluso hay algunos que es que se enfadan si no los haces. Entonces, a ver, yo quiero que sepáis que en las clases prácticas uno va superando etapas. Y en las que hay etapas en las que el profesor tiene que estar muy pendiente de ti y tiene que estar diciéndote, corrigiéndote y enseñándote. Pero una vez que tú hayas superado ciertas etapas, esto ya lo deberías de hacer tú solo, sin que el profesor te lo tenga que decir. Quiero decir con esto que os tendréis que ir acostumbrando a hacer las cosas vosotros solos, sin que el profesor te corrija. Es decir, el profesor te va a corregir cuando tú tengas dudas, no sepas ejecutar alguna cuestión relacionada con la conducción, te genere inseguridad alguna situación. El profesor está allí, es tu guía, es tu apoyo, te enseña, te corrige, pero esto en algún momento se debe de ir difuminando, tiene que ir terminando. Porque claro, si el profesor te tiene que ir corrigiendo siempre y tú tienes esta dependencia de él, pues entonces nunca vas a estar preparado para ir al examen práctico. Por tanto, yo te aconsejo que en las clases vayas trabajando el ser autosuficiente. Que tú solito vayas haciendo las cosas que él ya te ha dicho y que ya te ha explicado. Para que logres conseguir este nivel de ser resolutivo tú solo, sin ayuda. Y ese momento en el que el profesor no te tenga que corregir nada, será el momento idóneo para decidir subir a hacer el examen práctico y tener un buen resultado. Así que con este consejo me despido por hoy. Pero antes, quiero darle las gracias a todos mis espectadores. Quiero deciros que solamente he subido un vídeo
y varios fragmentos de este video y que ha alcanzado más de 1000 visualizaciones en 3 semanas. He visto que tengo muchísimos espectadores de Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, México y España. A todos vosotros, desde este lugar de aquí, pedacito de España, os quiero mandar un abrazo muy fuerte, quiero daros muchísimas gracias, quiero que sepáis que con vuestro apoyo me ayudáis a seguir creando este contenido y quiero deciros que nos vemos en la próxima. Un beso muy fuerte y adiós.